Tiene la palabra el señor Alberto Rodríguez Almeida. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cañete Martos, muchas gracias por su comparecencia. La verdad que se nota que es un hombre pragmático del mundo de la empresa, ha hablado con mucho sentido común y se agradece en esta sede el sentido común. Mire, la verdad que he hablado mucho sobre este tema de la falta de liquidez, sobre la morosidad. Yo tengo aquí unas notas de una intervención suya, una presentación de octubre del 16, en la que le parafraseo: la liquidez es el aire de las pymes y la financiación el alimento. Así anunció usted su intervención: si no respiras o no te alimentas, no tienes futuro. Bueno, yo creo que hoy ha repetido un poco esta línea, ¿no?, el tema de la liquidez. Y bueno, ya llegando a datos concretos, porque como usted bien ha dicho, trabajan bastante los estudios, encuestando al sector. Y veo que el resumen ejecutivo del estudio que realizaron en abril de 2020, que ha dado unas cuantas cifras, lo titulaban "El alcance del coronavirus en materia de pago a proveedores". Estaba el dato de que el 78% de las encuestas de las empresas encuestadas respondieron estar muy afectadas por la crisis del coronavirus. Mire, señor Cañete Martos, no quiero comprometerle preguntándole su opinión sobre las acciones del Gobierno de España, aunque sí que ha dado alguna luz al respecto, en relación a las consecuencias económicas de la pandemia. Pero mire, nos ha pedido usted que legislemos, y este ha sido su lema desde el principio, pensando en pequeño para poder hacer grandes a las empresas que representa. Pues en ese sentido también le pido a usted que descienda los detalles y le pregunto: ¿cuál cree que serían las medidas más eficaces que podría adoptar el Gobierno de España en el muy corto plazo para ayudar a los pequeños y medianos empresarios que representa? Ha hablado, por ejemplo, de las ayudas en Italia desde abril de 2020, prácticamente inmediatas. Pero bueno, si ese es el camino que usted sugiere, y de la misma manera que ha indicado que el endeudamiento no es la solución para las empresas, ¿no cree que tampoco el incremento de la deuda pública puede ser la solución para la economía del Estado? Se lo digo porque creo que la solución es hacer los deberes en el ámbito sanitario, ¿no? Test, seguimiento de casos y desde hace unos meses la vacunación. Y sin esa gran labor contra la pandemia, me parece que no habrá nunca dinero suficiente para paliar los efectos económicos, ¿no? Mire, le pregunto también, ¿qué opinión tiene sobre el destino de las inversiones del Fondo Europeo de Rescate? Estos términos de resiliencia, transformación digital, ciberseguridad, ¿no cree usted que las ayudas deberían estar destinadas a reducir el endeudamiento o a pagar los gastos de las empresas sin ingresos por cierre o por una drástica disminución de la demanda? Y por último, respecto al problema de liquidez y su propuesta, cuantificada, ha dado usted la cifra de 100.000 millones de euros, ¿no cree que el Estado debería proveer un sistema judicial ágil para exigir y penalizar el incumplimiento de los plazos de pago exigidos por la ley? Muchas gracias. De Vox tiene la palabra el señor José María Figaredo. Señor Barceló, muchísimas gracias por su comparecencia. No llega un año, compareció usted aquí, pero como representante de la Alianza por la Industria. Y bueno, expresaba usted una serie de ideas. Tocaba ya la cuestión, porque claro, en aquella comparecencia cubría muchísimos más frentes que ahora, que viene centrado en la siderurgia. Pero tocaba usted varias cuestiones que hoy ha vuelto a tocar. Desde luego, la cuestión de los costes eléctricos, también la cuestión del clima y el impacto que la industria puede tener en ello, y también esas infraestructuras ferroviarias y la logística de transporte por carretera. Respecto a la primera cuestión, costes de la luz, que está también muy relacionada con la cuestión o la política climática de la Comisión Europea, le lanzo una pregunta que, bueno, ya ha respondido parcialmente, pero quiero que más o menos me confirme. El estatuto de las electrointensivas que se ha aprobado es, entre comillas, el café para todos.
es absolutamente insuficiente y no sirve para beneficiar o facilitar la vida a aquellos que realmente dependen estratégicamente de los costes eléctricos. Es decir, que a las electrointensivas no les va a facilitar la vida, que es lo que supuestamente pretendía. Y si me he equivocado en esta afirmación, le ruego que me corrija. Lo segundo, España puede facilitar a esa industria electrointensiva y esa industria que al final es generadora y consumidora de productos que consumen CO2, les puede facilitar de alguna forma y les puede compensar esos costes sin que supongan ayudas de Estado. Y como bien dice usted, queremos ser como Alemania, no queremos más ni menos. Y la industria en España se asfixia y el Gobierno no mueve un dedo. Entonces, ¿cree usted que la política climática del Gobierno está ayudando a la industria en España? Segundo, ¿cree usted que esta política climática va a tener una consecuencia directa en destrucción de empleos en la industria? Mi consideración es que sí. De nuevo, si me equivoco, le ruego que me corrija. Y por otro lado, como bien trata usted, muchos de los proyectos que se lanzan con los fondos de la Unión Europea, primero, que hasta ahora solo son declaraciones de intenciones, como bien ha dicho usted, cuentos que no se sabe si se van a cumplir o no, pero cuando se lancen estos proyectos se van a centrar en cuestiones de digitalización, cambio climático, neutralidad ecológica, etcétera, etcétera. Pero le lanzo la pregunta, y usted ha hablado de esas infraestructuras ferroviarias. ¿Un plan de modernización de las infraestructuras ferroviarias y de las infraestructuras de carreteras por España, completar ese arco atlántico, completar ese arco mediterráneo, la interconexión de los puertos españoles, cree usted que tendrían un efecto tractor para el sistema productivo español? Es decir, ¿se impulsaría la industria que produciría los elementos constructivos? ¿Se impulsaría el sector servicios que proveería de toda la logística para esas inversiones? ¿Se impulsaría las pymes y autónomos que actuarían como subcontratistas? Le lanzo la pregunta. Mi opinión es que sí, y si me confundo, le ruego que me corrija. Entonces, ¿podría ser esto más eficiente para la industria y para las pymes españolas que los planes o los castillos en el aire que a día de hoy parece que se dibujan? Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Vox tiene la palabra el señor Rodríguez. Muchas gracias, señora Presidente. Señor Garriga-Sels, muchas gracias por su comparecencia. En primer lugar, permítame agradecerle la remisión previa de su presentación. Es una cuestión de orden que mejora el rendimiento de nuestra labor durante su comparecencia. Miren, sus propuestas sobre cómo abordar la salida de la crisis ha hecho una serie de propuestas de reformas legislativas cuya finalidad a día de hoy están disponibles en el ámbito de la libertad de la actuación que tienen las empresas. Me refiero, por ejemplo, a la reducción de la brecha de los costes de despido entre los contratos temporales y fijos. Ustedes podrían libremente pagar más si quisieran al trabajador que es despedido. También se refieren, por ejemplo, a la limitación por ley de la concatenación de contratos temporales. Ustedes podrían convertir los contratos indefinidos si quisieran. En ese sentido, me pregunto si las empresas que usted representa no brindan ya esas condiciones laborales de manera voluntaria. Si no fuese así, ¿por qué cree que su obligado cumplimiento mediante una reforma legislativa es una buena solución? Y bueno, en esa línea también usted ha mencionado dos grandes problemas: la morosidad y la concatenación de contratos temporales, como ya he dicho. También en la exposición exigen el cumplimiento en el ámbito privado, que es en el que ustedes se desenvuelven. Pero le pregunto, ¿no es el Estado y las administraciones públicas no son los primeros incumplidores en los plazos de pago y en la concatenación de contratos temporales? Estoy pensando ahora, que yo creo que todos los tenemos en mente, especialmente a los servicios autonómicos de salud. Bueno, pues en ese sentido, ¿no debería probarse la viabilidad de dichas exigencias primero en el sector público? Bueno, entiendo, y corrígeme si me equivoco,
que los empresarios a los que representa les gustaría poder ofertar esas propuestas laborales, ¿no? Y mi duda es que si estas son las medidas más prioritarias urgentes. ¿No cree que la erradicación de la pandemia y la consiguiente reactivación económica no es también una prioridad? ¿Las ayudas económicas necesarias para compensar las consecuencias negativas de la pandemia no son urgentes? Bueno, salto ahora, se ha referido usted a los fondos de Next Generation, los fondos europeos. En su presentación expone que desde las organizaciones empresariales tenemos dudas y entre comillas, de que dichos fondos lleguen a las pymes y por lo tanto puedan ser una ayuda efectiva para la salida de esta crisis. Así estaba en la presentación. Me gustaría que nos hablara un poco sobre estas dudas. ¿En qué se basan las dudas de las organizaciones? ¿Dónde cree que se van a destinar esos fondos? Y termino. En su presentación ha mencionado que los fondos son una oportunidad única para impulsar la transformación de la industria, de la automoción y su industria auxiliar, siguiendo los ejes de sostenibilidad y la digitalización. ¿No consideraría más adecuado destinar dichos fondos al rescate de empresas de largo recorrido, con años de historia, o a garantizar su continuidad, reduciendo la deuda o contribuyendo al equilibrio de la cuenta de pérdidas y ganancias en un escenario de reducción de ingresos, pagando gastos operativos como alquiler, suministros, cotizaciones a la seguridad social? Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Vox tiene la palabra el señor Figueredo. Muchísimas gracias, señora Presidente. Muchísimas gracias por su comparecencia. Verá, en primer lugar, quiero reseñar una cuestión bastante llamativa, y es que pensé que nunca lo vería, pero veo aquí al señor de Podemos alabando la política industrial del franquismo. Viene a decir que era fantástico cuando España tenía una grandísima proporción de empresas públicas y es nefasto ahora que estas empresas no lo son. Bueno, es curioso, y ahí vemos cómo los extremos se tocan. Y ahí está, pues eso, efectivamente, Podemos alabando al franquismo. Por otro lado, y está muy relacionado con esta cuestión, vemos que los sindicatos tradicionales poco a poco van perdiendo la representatividad de los trabajadores. Realmente ha hecho usted una exposición aquí que le agradezco, porque ha sido muy clara en algunas cuestiones. Otras cuestiones las ha pasado directamente por encima y no ha entrado en profundidad de los detalles, que es lo que realmente los trabajadores, sus representados, necesitan. Usted debería haber venido hoy aquí a señalar al culpable de la precariedad, al culpable de la destrucción del empleo y al culpable, en definitiva, del malestar de los trabajadores, que no es otro que el gobierno de Partido Socialista y Podemos. Ese es el gobierno que está, en definitiva, disolviendo el tejido industrial en España. Y la cuestión más clara es que usted mismo, el año pasado, citó aquí, como bien dice el portavoz de Esquerra, citó usted 3 pilares que eran fundamentales para modificar o para reconvertir los sectores industriales en España. Y uno de ellos era precisamente la política energética. Y usted se mantiene absolutamente silente y no emite valoración alguna respecto, por ejemplo, el Estatuto de las Electrointensivas, que recientemente se ha publicado, que es una auténtica farsa, que es una sentencia de muerte para la industria realmente electrointensiva en España. Y usted, sin embargo, como representante de los trabajadores, debería poner el grito en el cielo. Señor Figueredo, sí. Me disculpa un momento. Le recuerdo que estas comparecencias son para hacerle preguntas a los comparecientes relativas a la recuperación de era post-COVID. Sí, estoy lanzando una conclusión. Estoy lanzando una conclusión que tiene que confirmar o desmentir. Muy contundentes que no entiendo porque ningún otro de los comparecientes le ha hecho. Por lo tanto, le pido por favor que se ciña. Porque ninguno de los otros comparecientes me había parecido tan sangrante. Por favor, le pido que se ciña a las acciones que hemos pedido para estas comparecencias. Fantástico. Espero que esta pequeña interrupción me la descuente de mi tiempo. Muchísimas gracias. Entonces, voy a plantearle una serie de cuestiones para que usted me confirme o me desmienta y me diga si estoy equivocado. Los sindicatos en España deberían poner, los sindicatos, sobre todo representantes de trabajadores industriales en España, deberían poner la voz o el grito en el cielo con respecto al Estatuto de las Electrointensivas que se ha aprobado. ¿Está usted de acuerdo o no? Respóndame si lo considera. ¿Este estatuto va a asfixiar a la industria realmente electrointensiva? En su opinión, ¿sí o no? ¿Esa asfixia de la industria realmente electrointensiva derivará en despidos masivos? ¿Sí o no? Segundo, la política climática descabellada de este gobierno está poniendo por delante objetivos irrealizables y absurdos de forma totalmente desequilibrada
perjudicando fuertemente a nuestra industria? ¿Sí o no? En caso de que considere que sí, le pregunto, ¿por qué no ponen los sindicatos el grito en el cielo contra este Gobierno que está poniendo por delante intereses extranjeros, intereses de terceros países y intereses de políticas que no conciernen directamente a España? ¿Por qué no ponen el grito en el cielo contra ese Gobierno que apoya todo esto y, sin embargo, no defiende nuestra industria? ¿Por qué no atacan ustedes, los sindicatos tradicionales, a este Gobierno? Continúo y ¿considera usted que un plan de infraestructuras, y ya termino, señora presidenta, pero espero que haya tenido en cuenta el tiempo que me ha interrumpido, considera usted, pues sí debería, sí debería. Señor Figueredo, yo controlo los tiempos, no se preocupe, soy de ciencias, no conteste al resto de diputados y ciñase el tiempo. Gracias. ¿Considera usted que un plan de infraestructuras para la actualización y la modernización de la red de ferrocarriles en España, que ya viene de lejos, sería útil para relanzar al sector industrial y para impulsarlo? ¿Considera usted que esta cuestión encaja con los planes para la concesión de los fondos europeos? ¿Y considera usted que el Gobierno debería haber hecho hincapié y trabajado para que este tipo de programas se incluyesen en los fondos europeos? ¿Cree usted que todas estas cuestiones irían en el interés real de los trabajadores? Muchísimas gracias.